Hola, hoy no voy a hablaros de asesinatos, ni de malas madres, ni nada de eso. Os voy a contar la historia de una mujer que a mí me llamó mucho la atención cuando era pequeña, porque mis padres lo nombraban muchas veces, decían que era una mujer maravillosa. Y me dije, ¿por qué no voy a contar la biografía de esta mujer? Así que me puse a leer, a buscar, y os la voy a contar de la mejor manera que puedo, ¿vale? Bueno, mira, lo primero que voy a hacer es situaros en España, a principios del siglo XX, una familia de Alcoy, de Alicante, tienen 12 hijos. Los padres quieren lo mejor para ellos, quieren darles la educación que pueden dentro de las posibilidades, pero siempre hay un rebelde en la familia, y en este caso el rebelde se llamaba José Segura. Y este chico, este chaval, se escapa y en un cruce de caminos conoce a unos titiriteros que iban con sus carretas y los sigue y ve como dentro de la miseria que había en España en ese momento, la pobreza, la gente sonreía por la magia, por la alegría que les llevaba. Así que desde ese momento dijo, ¿y por qué no? Yo también quiero ser titiritero. Habló con ellos y le dijeron que adelante. Así que formaron una familia con el nuevo chico, José Segura. Por uno de esos caminos, un día, conoció a una chica bellísima, se llamaba Atilana Gómez, y enseguida se gustaron, se enamoraron, y ella le siguió con los titiriteros. Los dos aprendieron muchas cosas y eran muy felices hasta que ella se quedó embarazada. Ya sabemos que en la época quedarse una mujer embarazada sin estar casada no estaba muy bien visto, así que recogieron la parte que le correspondía del dinero y se marcharon a Las Palmas de Gran Canaria, porque en España, dentro de la península, la situación estaba muy complicada. Allí se puso en contacto con sus hermanos, de José, y formaron el circo de los hermanos Segura. Pasado el tiempo, Atilana y José tuvieron 19 hijos, pero solo le sobrevivieron 7. Cuando nació la última, que le pusieron de nombre Cristina del Pino, que va a ser nuestra protagonista, la madre Atilana le pidió a su marido que por favor, que esa niña quería que fuera solo de ella, que no quería que fuera artista como los demás, que se sufría mucho. Y desde entonces la llevó entre algodones, la llevó a los colegios, la educó, no quería que estuviera cerca del circo. Ella alguna vez se escapaba y entre las cortinas veía sobre todo cómo su hermana mayor Esther, que era trapecista, hacía su número y ella disimulaba como que iba por un alambre y se ponía una sombrilla y hacía equilibrio. Y la relación con el circo era muy poca, salvo que alguna vez le tocaba ponerse en la taquilla para vender las entradas. Entre los hermanos ella era la inútil, la miedosa, la introvertida, la que no sabía hacer nada. Pero su mamá la arropaba siempre. Cuando llegó el año 1943, hicieron un tour por la península con el circo, y cuando iban de Cádiz a la feria de Sevilla, era un día muy lluvioso y uno de los camiones volcó. La tragedia para ellos fue tremenda porque murieron 2 pilares del circo, que eran 2 hermanos de Cristina. Uno era Salvador y su hermana mayor Esther, a la que ella tanto admiraba. Cuando regresaron a Gran Canaria, pensaron que lo mejor era pasarse, que las cosas ya estaban más tranquilas y lo mejor era volver a la península.
Y así hicieron. Volvieron a la península y al coger los bártulos del circo, el padre se encontró con un trapecio, lo miró y le dijo a su hija Cristina: este trapecio era mío después de tu hermana Esther. Ahora lo guardaremos porque no pertenece a nadie. Nadie va a subir en el trapecio. Y ella le dijo: papá, ¿por qué no me enseñas a mí? Puedo hacerlo. Entonces Cristina solo tenía 11 años. Al día siguiente el trapecio lo tenía colocado y su padre le dio las primeras nociones. Vio que la niña tenía idea y que quería aprender. Así fue como empezó a trabajar 2, 3, 4, 5 horas en el trapecio, incluso inventándose cosas que su padre no le había dicho. Los hermanos se burlaban de ella porque pensaba que quería sustituir a Esther, que quería ser mejor que Esther, y eso no podía ser. Pero ella quería demostrarles que ella podía, que le daba mucho miedo y era muy tímida y le daba miedo delante del público actuar o delante de gente que la estuviera mirando. Pero lo intentó con toda su fuerza para demostrarle a sus padres y a su hermano y a sus hermanos que podía hacerlo igual que ellos. Cuando contaba 16 años, en uno de los viajes que hicieron, conoció a Juan. En un momento se enamoraron y él enseguida pidió, se llamaba Juan de la Fuente, era un exmarinero, y le pidió a su padre que la dejara su hija como prometida, que quería ser su novio y casarse en cuanto pudieran. El padre dijo que en el momento que estaban, que era imposible porque era una de las atracciones más importantes del circo, y que no podía ser. Y además solo tenía 16 años. La primera vez que actuó en público, Cristina, el padre y los hermanos pensaron un nombre porque tenían que ponerlo en las notas informativas para ver quién actuaba en ese momento. ¿Qué nombre le ponemos? Y entonces el padre dijo: ¿y por qué no le ponemos la Silly Temple del trapecio? Los hijos se reían, los hermanos se reían. ¿Cómo le vas a poner eso, padre? ¿Cómo le vas a poner eso? Pues ya está, le pondré como se llama el nombre de nuestra patrona y de una trapecista muy buena que se llamaba Rita de Plata. Así que desde aquel momento se llamó Pinito del Oro. Y además la única, dicho por ella, que nunca había tenido red, no utilizaba la red. Como los padres no estaban por la labor de que siguieran novios y se casara tan pronto, pues cogió, y ella, bien por rebeldía, bien por romanticismo, dicho por ella misma en un programa de radio televisión española, en una entrevista que le hicieron, dijo que se había ido a un convento. Se fue a un convento de las adoratrices diciendo que quería ser monja. Entró muy fácilmente, pero ¿cómo salía? Quiso salir de allí porque no le gustaba lo que estaba viendo. Luego escribiría un libro sobre este tema. Y sus padres y sus hermanos, mientras tanto, andaban buscándola por todas partes. Se enteraron de que estaba en el convento, fueron allí, y la monja que habló con ellos le dijo que allí ni había ninguna Cristina ni había ninguna trapecista, que no. Y el padre amenazó con volver con el abogado. Así hizo al día siguiente, y en ese momento le devolvieron a su hija. Le prometió a Juan y a Cristina que sí, que podían ser novios, pero que debían esperar un poco tiempo porque era muy joven. Se me olvidaba decir que la primera vez que actuó Cristina, su madre falleció. Era diabética y justamente al día siguiente de su primera actuación, la madre falleció. Su mano derecha
Ella se sintió sola, se sintió desprotegida, pero ahí estaba, luchando por ser alguien en el circo. Unas navidades en Valencia había un representante en Europa de un circo de los Estados Unidos, de los hermanos Ringley, y la vieron. Hablaron con su padre y le dijo este señor, el representante, que estaban buscando a gente que fuese diferente. Al verla tan joven y sin red, quisieron contratarla, hacerle un contrato. Pero el padre dijo que solamente si iba él y sus hermanos para actuar allí, o si no, no se la llevaban. Y dijo el representante que no, que el padre y ellos, los hermanos, no les interesaba para nada. Se enteró Cristina y Juan, lo hablaron, y con 17 años se casaron en un pueblo de Huelva llamado Niebla y estuvieron juntos durante 20 años. Se marcharon a los Estados Unidos y al poco tiempo de llegar se dio cuenta de que estaba embarazada. Su dilema era tremendo. Ella quería ese hijo, pero todo por lo que había estado luchando, todo se iba a quedar en nada. ¿Valía la pena? Lo decidió y abortó. Más tarde sí que tendrían un niño y una niña, pero abortó. El circo Rippling presentó por primera vez a Pinito del Oro en el Madison Square Garden, a 16.000 personas sentadas. El trapecio de Pinito estaba a 14 metros de altura. La primera actuación, creo que le impactó a ella muchísimo, porque salió acompañada de muchísimas jóvenes muy bellas, delgadas, bailando a su lado. Después las plumas, los colores, los elefantes, los caballos. Para ella fue algo impresionante, que nunca olvidará, según dijo en su programa. Ella tenía el contrato para 12 meses, pero, o sea, para 12 años, perdón. De esos 12 años tenía una cláusula en la que los meses de noviembre y diciembre estaba liberada, era invierno, y ella aprovechó para hacer viajes a otros países. Estuvo en Francia, estuvo en Cuba, en Suecia, en Alemania, como la reina del trapecio que lo era. En 1956 filmó haciendo el doblaje en la actuación del trapecio de Gina Lollobrigida en la película en una película dirigida por Carol Reed, el mayor espectáculo del mundo. Cecil B. DeMille, que la vio, quiso hacer una película sobre el circo, habló con ella, pero no quería ponerla en los créditos, su nombre, así que dijo que no, y no quiso actuar. En 1956 ella regresa a España, es contratada en el circo Price y tuvo un éxito tremendo. La gente ya sabía que era una artista a nivel internacional, habían oído hablar de ella, y verla allí en directo fue extraordinario. Hubo 3 fechas en su vida que tenían el número 8: 1948, 1958, 1968. Fueron tres fechas en las que ella tuvo un accidente, se cayó del trapecio. La primera vez, en 1948, ella solo tenía 17 años, se rompió el cráneo. Estuvo en coma 8 días y luego se recuperó y volvió. Después en Suecia y por último fue en Laredo. También la operaron, se rompió los brazos, después tuvieron que operarle de los dedos de los pies porque los tenía enganchados del alambre.
A estas alturas de su vida, su matrimonio iba muy mal, porque él, aparte de que no trabajaba, lo único que hacía, bueno, eso sí, aprendió a sujetar la escala por donde ella subía y está pendiente de que no le pasara nada, pero aún así no pudo evitar que se cayese esas 3 veces. Entonces, en 1960, después de la caída, se va a su ciudad natal y compra un hotel al que llama el Hotel Pinito del Oro, pone un museo con sus ropas, con sus medallas, sus premios, porque tuvo muchísimos premios y escribió varios libros. Y el marido estaba entonces con una chica belga saliendo, y parece ser que al ir a firmar algún papel, pues la debió engañar con el tema económico, porque él era un jugador empedernido, le gustaban mucho las mujeres. Bueno, pues se quedó con la mitad del hotel que había comprado con todo el sudor de su frente Cristina, Pinito del Oro. En 1968 ella piensa que le debe algo al público español y vuelve al Circo Price. Después ya desaparece, y en 1970, el 17 de abril, era la última función del Circo Price, y tras esa actuación se demuele, el Circo Price desaparece. Es la demolición del Circo Price. Y la actuación fue maravilloso. Allí estaba su amiga Marie Sampere, que luego le cortó la coleta. Luego, después de hablar, os voy a poner vídeos y fotografías de ella para que veáis cómo trabajaba. Bueno, era algo increíble, algo increíble. Cuando ya ella se queda ya más tranquila, separada, ya no está en el circo, escribe, se dedica, vuelve a Gran Canarias, se dedica a escribir y lleva una vida mucho más relajada, aunque siempre ha dicho que donde mejor estaba era cuando actuaba. Parece ser que se enamora de un chico 20 años más joven que ella, que tenía una tienda de artículos de artículos de regalos de aquí, de recuerdos de Gran Canaria. Y a la edad de 86 años fallece allí donde había nacido. Fue una caída, con todas las que había tenido ella, y lo había sobrepasado todo, pues se cayó, se le complicaron el tema de las piernas, lo que sea, la edad, y murió en el hospital Dr. Negrín. Una serie como ya digo, escribió una biografía suya y 5 o 6 libros, y también obtuvo un montón de medallas por su trayectoria. Os los voy a leer un poco así por encima, porque mi cabeza no está para acordarme de todos los nombres. Entonces, bueno, en 1956, reina del primer Festival Mundial de Circo, celebrado en Barcelona. En el 58, medalla al Sindicato de Espectáculos, medalla de oro del Circo Scott de Suecia. 1988, medalla de oro del primer Congreso Internacional de Amigos del Circo. 1990, Premio Nacional de Circo por su meritoria labor artística que otorga el Ministerio de Cultura. Distinción de hija predilecta en la ciudad por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Medalla de oro al mérito de Bellas Artes en la modalidad de circo que otorga el Ministerio de Cultura, y medalla de oro de Canarias por el Gobierno de Canarias.
Esta es la historia de esta mujer que a mí me ha llamado mucho la atención y que apenas se la oye, lo que luchó en su vida. Y bueno, como os digo, os pondré fotos y vídeos para que la veáis actuar y veáis a una gran mujer y una gran luchadora. Espero os guste. Show on Earth opens its 1956 season at Madison Square Garden with traditional gaiety and glitter and the breathtaking artistry of Doble Finita del Oro, featured in the aerial ballet Mexicanorama. En 1956, Finito del Oro regresa a España y se presenta en el Circo Price de Madrid. Señoras y señores, Circuitos Carceller se honra en ofrecer a su distinguido público la presentación de una gran artista de fama mundial que después de 6 temporadas de permanencia como gran figura en el Ringling Brothers Circus de los Estados Unidos, el más colosal circo del mundo, vuelve a su patria llena de emoción y de reverencia, con el solo propósito íntimo de lograr el aplauso del público de la tierra que la vio nacer.
ejercicios de altura culminan en la frágil y grandiosa Pinito del Oro, que recorriendo el mundo con su trapecio, elevó el riesgo a su máxima potencia al volar de forma inverosímil sin la protección de la red. En un bello gesto, Pinito del Oro se retiró como trapecista en este último programa de circo que se dio en Price, haciendo coincidir dos fechas memorables en la historia del circo: su despedida profesional y la muerte del circo Price. Para mí son dos despedidas: el despedir al circo y el despedirme yo del trapecio. Para mí será un día terriblemente emocionante, porque he trabajado varias veces en Madrid, en el Circo Price, y es donde he obtenido, yo creo que, los mayores éxitos del mundo, claro, de mi vida artística, y yo creo que desde luego Madrid notará mucho a faltar esta desaparición del Circo Price, porque es ya una cosa que pertenece a la ciudad, que pertenece a todos los madrileños, a todos esos niños que preguntarán algún día: llévame al circo, y no tendrán más remedio que decirle: querido, en Madrid ya no hay circo de Price.